¿Qué tal amigos de Bocho Talacha? Les saluda Eduardo con un video más de diagnósticos y reparaciones bocheras. Hoy hablaremos de uno de los problemas que más aquejan a la comunidad bochera y esto es el sobrecalentamiento de la bobina de ignición del motor de nuestro bocho. En este video te daré algunas de las razones por las cuales esto sucede, así como algunos de los métodos que yo utilizo para tratar de diagnosticar y resolver el problema. Sin embargo, te recomiendo que primero veas en mi video del funcionamiento del circuito o sistema de ignición del bocho para que tengas un poquito más de contexto de lo que se tratará en este material, sobre todo si eres bochero principiante. El link para este video lo encontrarás aquí en la caja de la descripción. Si esta es la primera vez que tu bobina se calienta, lo más seguro es que se trate de un hecho aislado. Revisa con un multímetro el valor de la resistencia entre la terminal positiva y negativa. Una bobina en buen estado debe dar una lectura entre 3 y 4 ohms. De igual forma, leemos la resistencia entre la terminal positiva de la bobina y la terminal que va hacia el distribuidor, la cual debe ser entre 9500 y 10000 ohms. Cualquier resistencia mayor a la indicada en ambas pruebas significa que debemos reemplazar la bobina. Si el problema persiste aún con la nueva refacción, continúa viendo este video. Hasta el momento yo he diagnosticado la falla del calentamiento de la bobina por dos razones fundamentales. La primera es alto o bajo voltaje en el circuito primario de la bobina y la otra es resistencia en el circuito secundario de la bobina. Te recuerdo que este tutorial supone que la bobina que estás utilizando es nueva, está en buen estado y sin importar si tu bocho es de platinos, de encendido electrónico o de fuel injection. Cuando hablo de alto o bajo voltaje en el circuito primario de la bobina, me refiero a que debemos revisar el voltaje que está recibiendo esta pieza en su positivo con el bocho encendido. Al leer el voltaje con un multímetro en el positivo de la bobina, el valor máximo que debemos ver aquí son 14.7 volts. Cualquier valor por encima de este número quiere decir que hay un problema en nuestro sistema de carga, para lo cual usualmente necesitamos reemplazar el regulador de voltaje, ya sea en nuestro bocho con generador o alternador. Sin embargo, de todas maneras yo te sugiero que te acerques con tu eléctrico de confianza para determinar la causa exacta de esta situación, porque lo correcto es inspeccionar el generador o alternador y realizarle pruebas para dar con la raíz de la falla. Para validar si hay bajo voltaje, usa tu multímetro en la batería y posteriormente en el positivo de la bobina de encendido. Si en el positivo de la bobina tenemos una diferencia negativa de más de medio voltio con respecto al voltaje que podemos leer directamente en la batería, entonces estamos teniendo un problema de resistencia. El bajo voltaje hay que revisarlo desde el lado positivo y el lado negativo del circuito. Originalmente, el cable positivo de la bobina se encuentra conectado en la parte inferior del primer fusible contando desde el lado del copiloto. Muchas veces cuando instalamos accesorios como radios, luces auxiliares o cualquier clase de dispositivo que solo queremos que funcione con el bocho encendido, buscamos alguna señal que cumpla con dicha condición y nos encontramos con el cable del positivo de la bobina u otro aledaño y lo conectamos ahí. Esto representa una caída de voltaje para la bobina, pues estos dispositivos extras se convierten en una carga eléctrica para el cable del positivo de la bobina. A eso, añádele la inherente caída de voltaje que se da por la longitud y edad del cable. Otro aspecto que debemos hacer es localizar un cable que se conecta desde uno de los tornillos que anclan el soporte de la transmisión hacia la misma transmisión. Este cable provee a la transmisión y por ende al motor con una mejor conexión a tierra física. En caso de que no lo tenga tu bocho, utiliza un cable mínimo calibre 10 para reemplazarlo y de preferencia colócale terminales de ojo en sus extremos para un trabajo de mejor calidad. En el caso de los bochos con encendido electrónico, debemos asegurarnos que el cable para tierra física en el arnés del módulo de encendido esté bien conectado y que el módulo en sí esté bien atornillado para que tenga un buen contacto a tierra física del bocho. Bien, hasta ahora hemos cubierto el diagnóstico del circuito primario de la bobina. Ahora veamos cómo se diagnostica el circuito secundario de la bobina. En el circuito o embobinado secundario de la bobina de ignición, básicamente lo que tenemos que asegurarnos es de que prácticamente no exista resistencia desde la terminal de la bobina hasta las bujías. Es muy importante que utilices los componentes correctos para tu tipo de encendido, ya sea de platinos, encendido electrónico o de encendido electrónico con bobina seca, también conocida como bobina cuadrada o de fuel injection.
Los componentes a los que me refiero son la tapa del distribuidor, el rotor, los cables de bujía y las bujías en sí. Básicamente, los cables para encendido de platinos tienen terminales de latón, la tapa de distribuidor no tiene puntas dentro de sus terminales y el rotor tiene entrada más ancha, lo que lo hace compatible con los distribuidores de encendido electrónico con avance, pero no es posible utilizarlo en los distribuidores sin avance implementados en los bochos Fuel Injection. Para el encendido electrónico se debe usar la tapa indicada para este sistema, la cual es compatible también con los bochos Fuel Injection. Los cables de bujías para el encendido electrónico tienen terminales especiales para las terminales de la tapa del distribuidor y el extremo que se conecta en la bujía tiene este cilindro rojo. Esta terminal se requiere que quites las pequeñas piezas roscadas que se encuentran en las bujías. En el caso de los bochos Fuel Injection o bochos a los que se les haya adaptado bobina seca o cuadrada, se debe usar forzosamente los cables marcados para bocho Fuel Injection, los cuales tienen este tipo de extremo en el lado que se conecta a la bujía. En estos también hay que retirar la pieza roscada de la bujía. Como recomendación, no mezcles tipos de componentes, sobre todo los cables para bujía, porque los materiales con los que están construidos varían y esto provoca que, por ejemplo, a los cables de encendido convencional se les forme sarro en sus terminales cuando los usas en encendido electrónico, lo cual resulta en resistencia y por ende en calentamiento de la bobina. En el caso de las bujías, utiliza el modelo correcto que figura en esta tabla dependiendo de la marca y tipo de bujía. Por último, nuevamente te recomiendo que revises el cable a tierra del soporte de la transmisión del que ya hablé, porque de igual manera si la energía que libera la bobina hacia las bujías no encuentra un camino sin restricciones hacia tierra física, también será la razón por la que se caliente tu bobina. Y bien, en resumen ya tienes los 3 pasos para diagnosticar el sobrecalentamiento de la bobina de ignición de tu bocho. Recuerda, el primer paso es verificar o asegurarte de que no tengas ningún accesorio colgado del cable del positivo de la bobina, a menos de que tu bocho sea con encendido electrónico, el cual es el único que pues tiene permiso de estar ahí conectado. El segundo es que utilices las bujías, cables de bujías, rotor o escobilla y tapa de distribuidor de acuerdo con el tipo de encendido que tenga tu bocho. Y el tercero es que revises la correcta conexión del cable de tierra del soporte de la transmisión hacia la misma transmisión, porque no sabes a cuántos bocheros les ha servido revisar y corregir este cable. Y bien amigos, como siempre les recuerdo que si te gustan mis videos, aquí en la parte de abajo de este video encontrarás un pequeño botoncito que dice suscribirse. Presiónalo por favor y a un lado encontrarás una campanita, actívala para que no te pierdas el próximo video de Bocho Talacha. También recuerden de seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde podrán contactarme y resolver cualquier de sus dudas que no hayan sido aclaradas en este o en cualquiera de mis otros videos. Por lo pronto ha sido todo por hoy, les agradezco mucho su visita y por favor cuídense, diviértanse y que sigan rodando esos bochos. Hasta la próxima.